con F es una presentación de... Hola, soy Freddy Núñez. Bienvenidos a su programa semanal Café con F de hoy, miércoles 23 de abril de 2025. En nuestro primer segmento, Curiosidades Históricas, queremos comentar lo siguiente. Hay un sector céntrico en la otrora hermosa y hoy destruida ciudad de La Habana que se llama El Vedado. Allí está una bella columna de mármol negro de unos 8 metros de altura que rinde homenaje a los chinos que combatieron en la Guerra de Independencia de Cuba contra España. Tiene una placa que dice: no hubo un chino cubano desertor, no hubo un chino cubano traidor. Uno podría preguntarse qué hacían esos chinos en la Cuba de finales del siglo XIX. Bueno, China es históricamente el país que ha producido más migración a lo largo del tiempo. Se estima que hay más de 50 millones de personas de origen chino dispersos por el mundo. Arribaron en 1847, a mitad del siglo XIX, a Cuba, con unos salarios paupérrimos para trabajar la agricultura, básicamente dedicados a la siembra del azúcar y al cultivo del tabaco. En el cementerio chino de La Habana está enterrado el teniente coronel José Bu Tak, quien fue asistente y hombre de toda la confianza del jefe y ganador de la Guerra de Independencia definitiva de España, que ocurrió entre 1895 y 1898, el general Máximo Gómez, quien por cierto no era dominicano, no era cubano, sino de origen dominicano, nacido en República Dominicana. Finalizada la dinastía Qing en 1912, con la entrada de las potencias extranjeras a través de diversas figuras, invasiones, acuerdos comerciales, leoninos, etcétera, etcétera, se estimuló la migración china. Y por favor, aquí hay una tarea muy importante que va a aclararnos todo, eso, o parte de lo que ocurre, la llamada guerra del opio. Mucha gente cree que el opio tiene origen en China. El opio no es de origen chino, se cultivaba en la India dominada por los ingleses. Eso dio origen a una guerra que tiene su desarrollo. Posteriormente, cuando Mao Zedong triunfa en 1949, se impone el comunismo y se divide en dos Chinas, que era la China continental y la otra, la China nacionalista, se instala en la isla de Formosa, conocida más hoy en día como Taiwán. Para entender la China de hoy, hay que conocer las barbaridades cometidas por Mao. Aquí le dejo dos hechos fundamentales de investigar para llegar hasta la China de hoy. Uno, lo que se llamó el gran salto adelante. Y dos, la llamada revolución cultural china. Ese gran salto adelante de la revolución cultural china van a desembocar a la muerte de Mao. Mao muere cuando le da la gana, en el liderazgo de Deng Xiaoping, un chino de mucho más sentido práctico del asunto, que a través de una frase hoy muy conocida, que es aquella de que no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, encierra en esa frase las reformas económicas que tienen a China donde está. Una potencia económica capitalista sin duda alguna y un pueblo sacrificado en el altar del comunismo. Bien, amigos de Café con F, vamos a nuestro segundo segmento, Nota Internacional, y quisiera sugerirle el seguimiento de 4 temas dentro de los tantos importantes a nivel mundial. Uno, la guerra en Ucrania, que tiene hoy ribetes de complicaciones adicionales. 2, lo que ocurre en la Franja de Gaza, que sigue siendo dramático. La guerra civil en la República Democrática del Congo y la guerra en Somalia, en el África, continente del cual venimos y que parece olvidársele al mundo, de manera que nadie entiende ni atiende los problemas de ese continente. Y por último, el tema arancelario, al que hay que seguirle la pista, porque en el mundo globalizado de hoy, aunque no lo parezca, ese problema arancelario nos afecta directamente a todos y cada uno de los ciudadanos. Bien, trataremos en otros programas más adelante cada uno de estos temas, pero por ahora quisiera
referirme a una buena noticia. Es que hay una nota alentadora proveniente de también el Reino Unido, donde se ha hecho un hallazgo importante en relación con la enfermedad de Parkinson. Esa enfermedad descubierta por el doctor James Parkinson más o menos a mediados del siglo XIX, porque el doctor Parkinson estudió precisamente esos problemas de las convulsiones, la rigidez muscular, etcétera, que presentaban algunos pacientes. Sin embargo, hasta el momento de hoy no ha sido posible conseguirle una certera solución al problema, sino que más bien se recomienda el uso de medicamentos, etcétera, que ralentizan su desarrollo, lo controlan, etcétera. Lo que sí es cierto y acaba de descubrirse en Londres, un hallazgo de la ciencia médica, es que una vez que aparecen los síntomas del Parkinson, ya la enfermedad está muy avanzada y no hay nada que hacer, salvo lo que acabo de decir. Sin embargo, el hallazgo ahora es que a través de un análisis de sangre puede determinarse de manera precoz, puede atenderse mediante una detección muy temprana a través de ese análisis de sangre la existencia del mal y puede ser tratada con éxito. Esta es una noticia fabulosa para todos los seres humanos que pudieran eventualmente tener esa condición que suele expresarse un poco después de los 55, 60 años, pero que a través de este método podrían perfectamente, una vez detectada, tratarla. Esta información apareció en una revista de mucho prestigio que se llama Nature Aging, de manera que al lado de las guerras y las tragedias siguen apareciendo noticias buenas. Bien amigos, vamos al tercer segmento de Café con F, una ojeada a Venezuela. El pasado 14 de abril, el Foro Penal venezolano señaló la existencia de 890 presos políticos, dentro de ellos 168 militares, 90 mujeres y 5 adolescentes. Registra el foro que entre julio de 2024 y enero de 2025, la dictadura procedió también a detener a 32 ciudadanos extranjeros que visitaban familiares o hacían turismo en el país. No se les ha permitido tener contacto ni con familiares ni con sus abogados. Uno de los directivos del foro, Alfredo Romero, declaró recientemente que son personas utilizadas por el régimen para negociar políticamente algún beneficio. Los denomina piezas geopolíticas, rehenes del régimen. Nada ha podido hacer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo eso pues ignorado por la dictadura de Maduro. Por otro lado, los indicadores diversos que se tienen sobre esa materia señalan la crisis profunda económica y social que se acrecienta día a día en Venezuela, haciendo pues la vida cotidiana del venezolano un compendio de complicaciones, de sobrevivencia prácticamente. Es en medio de este contexto que el régimen ha montado un parapeto, unas tales elecciones para el 25 de mayo para elegir gobernadores, la Asamblea Nacional, etc. Serán electos 285 diputados en el 2000 a la Asamblea Nacional. En el 2015 eran apenas 167, pero había que ponerlos donde hay algunos, ¿no? Esos 285 diputados que van a ser electos tienen como misión cobrar y aplaudir a Jorge Rodríguez, que es el único que habla allí y que por supuesto se refocila escuchando los aplausos de sus pequeños seres. El experto electoral Eugenio Martínez ha dicho, y lo cito textualmente, con el precedente del referéndum consultivo sobre el Esequibo y especialmente la elección presidencial del 28 de julio, es evidente que los aspectos técnicos no importan. Se puede caer todo el sistema automatizado y aún así, el 25 de mayo, el CNE anunciará un resultado que no será posible auditar ni verificar. Es lamentable que algunos ciudadanos, líderes, se hayan prestado para unirse a los alacranes
y traicionar la voluntad de los venezolanos expresada claramente el 28 de julio, eligiendo presidente de la República Edmundo González Urrutia. No solo convalidarán el fraude y el golpe de Estado, sino la tragedia que significa la permanencia en el poder de quienes han destruido a Venezuela. El país mayoritario y decente está representado en una política que ejerce la líder de la oposición decente, que es María Corina Machado. Bien, amigos de Café con F, llegamos a nuestro último segmento, el libro, las artes, los personajes. El inmenso vacío creado por la ausencia de Vargas Llosa lo llenaremos quienes valoramos su inmenso talento releyendo sus obras. Por eso hoy quiero dejarle algunas pinceladas de una de ellas, La fiesta del chivo. Es una novela histórica que describe el régimen de uno de los dictadores más sangrientos que ha tenido América Latina, Rafael Leónidas Trujillo, quien se hacía llamar a sí mismo el benefactor de la patria, y secretamente el pueblo lo llamaba Chapita Trujillo por la pasión que tenía por las condecoraciones que lo cubrían, ¿no? Fue un asesino consumado que gobernó desde 1930 hasta 1961, cuando en un acto heroico de un grupo de patriotas fue ultimado por esto, aún a costa de sus propias vidas. Por cierto, una de las últimas canalladas de Trujillo antes de ser asesinado fue atentar contra la vida del presidente democrático Rómulo Betancourt en el Paseo de los Próceres el 24 de junio de 1960, del cual logró salir con vida milagrosamente. Ciertamente hay obras claves para entender la figura de los dictadores latinoamericanos, comenzando por Yo el Supremo de Augusto Roabasto, a quien el periódico El Mundo ubica dentro de una de las 100 novelas más importantes del siglo XX y cuya lectura recomiendo ampliamente. También han escrito, por supuesto, Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, García Márquez, en fin. Pero en verdad, en particular, a mí esta obra de Vargas Llosa me parece que tiene una complejidad inaudita en esa capacidad de hacer una vivisección del personaje de Trujillo y de ubicarnos en la perspectiva de cómo el poder tiránico domina, controla una sociedad, la degrada, la pudre, y el individuo deja de existir para convertirse en una especie de zombie sin voluntad alguna, capaz de entregar a su propia hija para la satisfacción carnal de las bajas pasiones de un bárbaro como fue Rafael Leónidas Trujillo. Porque Trujillo no solo era que estaba inspirado en el ejercicio de poder y su megalomanía era una cosa no común, se lo llevó incluso a rebautizar Santo Domingo como Ciudad Trujillo, imagínense ustedes, sino que era un hombre que de una especial besanía para quien humillar y vejar constituía pues una especie de pasión adicional, ¿no? Escrito con la brillantez y el rigor histórico que ustedes se pueden imaginar de Vargas Llosa, para mí es una obra sin parangón en el tema, a pesar de que, porque logra incluso que un hecho históricamente conocido lo convierte a través del ritmo narrativo en un verdadero thriller que le impide a usted abandonar su lectura. Les recomiendo ampliamente también no solo la lectura de La fiesta del chivo, sino ver una película muy bien lograda, adaptada sobre la base del libro, que se llamó La fiesta del chivo, encabezada por un elenco extraordinario, entre ellos Isabela Rossellini y Juan Diego Boto. Amigos, nos vemos el próximo miércoles. Amigos de Café con F, me despedí y olvidé algo que es muy importante, que es pedirles de nuevo, solicitarles de nuevo su colaboración, buscando a través de la plataforma de Ojo con Eso TV, en su playlist a Café con F. Nosotros formamos parte de ello. Y darles like y suscribirse
con lo cual espero que en algún momento podamos entonces, digamos, trabajar con más tranquilidad y no abandonar este esfuerzo semanal que hacemos, porque lo recibimos incluso a través de correos, de WhatsApp, etcétera. Es un programa que hasta el momento ha sido muy bien recibido y aprovechamos para agradecerle a todos aquellos que se comunican con nosotros por distintas vías para decirnos que nos agradecen el esfuerzo y que nos mantengamos allí. Eso haremos. Un gran abrazo.